Se presentó el informe anual sobre seguridad alimentaria y nutrición en el mundo, un trabajo conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización Mundial de la Salud. El informe destaca una modesta baja en el porcentaje de población mundial que padeció hambre en 2024. Resalta avances desiguales, aún sin recuperarse los niveles previos a la pandemia de COVID-19, y también resalta elevada inflación de alimentos que está desacelerando estos avances. El economista jefe de la FAO es Máximo Torero y me acompaña para abundar en detalles de este informe anual. Máximo, ¿cómo estás? Sobre todo porque lo están presentando en África y justamente África también ve un importante crecimiento en el hambre versus Asia o Latinoamérica. Sí, bueno, buenas noches, Gabriela. Un placer estar contigo y acabamos de lanzar el informe que es el estado anual de la seguridad alimentaria y nutricional en el mundo. Y primero, en términos globales, lo que encontramos es que la seguridad alimentaria, lo que es el hambre, se ha reducido a 673 millones. Esa es una caída en la prevalencia de 8.5 en el 2023 a 8.2% en el 2024. O sea, una mejora de 0.3%, lo cual es una buena noticia. Sin embargo, como bien decías, hay diferencias entre regiones. Por un lado, tenemos en el caso de África 307 millones de personas que están en hambre, y en el caso de Latinoamérica, por ejemplo, 34 millones de personas, y en Asia 323 millones de personas. Los países de Sudamérica, especialmente, en general Latinoamérica, el Caribe ha mejorado, Sudamérica ha mejorado más aún, y Sudasia ha mejorado, especialmente India. África se ha deteriorado más con respecto al año anterior. Y es una mala noticia para el continente, pero es algo que tenemos que cambiar y transformar. ¿A qué se atribuyen los avances o la falta de celeridad en estos avances en el continente, Máximo? Mira, en el caso de Latinoamérica y especialmente Sudamérica, yo creo que hay dos tipos de medidas que se han implementado y que se han venido implementando que han tenido resultados positivos. La primera son los programas de protección social. Estos programas han mostrado que han tenido retornos, sobre todo durante el COVID-19. Y la segundo grupo de medidas son medidas orientadas a la mejora de producción y productividad de forma sostenible. En Sudamérica tenemos países grandes como Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, que son grandes exportadores de cereales y han seguido trabajando fuertemente en mejorar la productividad y la eficiencia de producción. Por otro lado, tenemos países como Chile, Perú, Colombia, Ecuador, que han mejorado mucho su producción de productos de alto valor, es decir, frutas y vegetales. Entonces, esos dos conjuntos de medidas, la protección social, incluido la alimentación escolar, y por otro lado, incrementar la productividad agrícola, ha llevado a que este subcontinente, Sudamérica, sobre todo, haya mejorado y siga mejorando en el tiempo. Ahora, Por otro lado, en el caso del África, el problema que tenemos en África es una mayor cantidad de conflictos que ha seguido acelerándose y eso lleva a que haya muchísimas más barreras para poder mejorar. Pero además, como son países más pobres y países que muchos de ellos que están hoy día varios en crisis alimentaria, son países que tienen un estrés de deuda muy grande y tienen poca liquidez y poco manejo de su política monetaria, lo que hace que sean muy vulnerables a la devaluación cambiaria. Y eso, aunado a incrementos de precios, lleva a que el costo de importar sus alimentos, porque son fundamentalmente importadores netos de alimentos, se incremente no solo por el precio, sino que además por la devaluación cambiaria. Y con los conflictos y la vulnerabilidad al cambio climático, les hace muy difícil poder mejorar estructuralmente, y por eso es que su tendencia negativa, es decir, aumento del hambre, ha seguido creciendo en el tiempo. y cuando hablas de conflictos, pienso en nuestras conversaciones pasadas, la invasión rusa en Ucrania como una de las determinantes de la inflación también en alimentos. ¿Cuánto es el determinante principal a nivel global? Sí, mira, cuando hablo de conflictos específicamente en África son conflictos internos de los países, ¿no? Pero cuando hablamos ya de la parte de precio de los alimentos, y lo que tiene este informe este año es que la segunda parte se concentra en ver cómo ha evolucionado los precios de los alimentos. Y acá es importante hacer una distinción. Una cosa es el precio del commodity, es decir, del trigo, del maíz, de la soja, y otra cosa es el precio del alimento que tú compras en la bodega, en la tienda, ¿no? Entonces, lo que hemos encontrado es que si bien el precio del commodity empeoró, especialmente luego de la recuperación del COVID-19 por 19, por todo el apoyo, la expansión fiscal que se hizo y monetaria para recuperar las economías, que eso puso presión sobre la demanda y los precios de los alimentos empezaron a subir. Luego se exacerban aún más con la guerra en Ucrania, porque los precios de los commodities suben en la guerra de Ucrania, porque tanto Ucrania como la Federación Rusa eran principales exportadores de trigo y también de oleaginosas, y de los fertilizantes en el caso de Rusia, de nitrógeno sobre todo.
Y eso lleva a que el precio del commodity suba, ¿no? Y eso se refleja después en un precio de alimento más caro. Entonces, sí, esos problemas han exacerbado la situación de los precios de alimentos en el mundo, que han seguido subiendo, sobre todo por el lado de la inflación alimentaria relativa a la inflación global. Entonces, lo que encontramos en el estudio es que la inflación alimentaria es bastante mayor que la inflación global, es decir, la combinación de productos de consumo, de alimentos y de no alimentos. Ahora, el informe marca también súper interesante el tema no sé si decir, bueno, panorama heterogéneo, pero hablamos de desnutrición, obesidad y el dato máximo, unas 2.600 millones de personas que no se podían permitir una dieta saludable cuando hablamos de criterios mínimos de diversidad alimentaria, lo que comemos. ¿Cómo abundar en ello? Claro, o sea, primero encontramos, a pesar de todos los incrementos de precio de alimentos, hemos encontrado una mejora con respecto a acceso a dietas saludables, ¿no? Antes eran 2.8 millones, ahora son 2.6 millones, 1.000 millones de personas que no tienen acceso a una dieta saludable. Pero como tú bien dices, esa diversidad de alimentos es compleja y que tengamos 2.6 billones de personas que no tengan acceso es un número extremadamente alto. ¿Por qué es importante el acceso a la dieta saludable? Porque cuando hablamos de nutrición y hablamos de hambre, estamos hablando simplemente que se consuma el mínimo de calorías necesarias. Cuando ya queremos ver y solucionar el problema de desnutrición y de sobrenutrición, que es el caso de sobrepeso y obesidad, estamos hablando de acceso a dietas saludables, ¿no? Y eso refleja que hoy en día la obesidad y el sobrepeso sigue incrementándose a pesar de que han habido algunas mejoras en desnutrición. Entonces la dieta saludable y el acceso a ella es importante y eso es lo que tenemos que ver la forma de reducir el costo, ¿no? Para cerrar, Máximo Torero, tres, digamos, acciones que tendrían que hacer las autoridades en los distintos países, no solamente para reducir el hambre, sino también para hablar de esto, de acceso y asequibilidad de una dieta saludable. No, mira, yo creo que, y el informe lo trae, hay recomendaciones muy claras, ¿no? Lo primero es, tenemos que tener políticas de protección social, que es para las personas más vulnerables. Y lo más que podamos enfocar esa política de protección social a dietas saludables, lo mejor va a ser. Pero eso ayuda a evitar que las poblaciones más pobres, que gastan la mayor parte de su ingreso en precios, en alimentos, sean tan vulnerables al incremento de precios de alimentos, a la inflación alimentaria. Y en esos de protección social no solo están las transferencias, sino también están los desayunos y los alimentos escolares, que ahí tenemos que vincularlo mucho a diversidad dietética para que los niños estén más saludables. El segundo componente es que tenemos que aumentar la resiliencia en términos de la producción agrícola y eso implica mejorar la productividad y la eficiencia en cómo producimos. Y ahí hay que invertir en el sector agrícola y hay que ver cómo podemos generar unas mayores ganancias de productividad siendo sostenibles en términos del sistema agroalimentario. Y por último, el tercer elemento que es central, creo, es la importancia del comercio, ¿no? El comercio nos ayuda mucho a poder tener acceso de otros países que producen más eficientemente distintas variedades de productos que nos van a permitir bajar los costos de esta dieta saludable. El comercio juega un rol muy importante y hay que ver la forma de minimizar las barreras al mismo sin dejar, por supuesto, de producir localmente, ¿no? El balance entre comercio y producción local es lo que debemos buscar. Ni irnos al extremo de solo producir todo lo que consumimos, ni de exportar y importar todo lo que consumimos. Yo creo que hay un balance y un equilibrio que es lo que nos va a ayudar a ser más sostenibles y más resilientes. ¿Y en qué semana que lo estamos hablando? Con el asunto de los aranceles en Estados Unidos. Máximo Torero, gracias por la oportunidad de esta conversación cuando ya es de madrugada allá en Addis Ababa. No, un placer estar contigo y muchas gracias.